La carta llegó un martes lluvioso de octubre. Diego Martínez la sostuvo con manos temblorosas mientras leía las palabras doradas impresas en papel marfil. Conservatorio San Cecilia, beca de excelencia musical. Después de años tocando en cafeterías y dando clases particulares, finalmente tenía su oportunidad. El Conservatorio San Cecilia era legendario. Fundado en 1847, había formado a los más grandes pianistas de Latinoamérica. Su arquitectura gótica se alzaba imponente en el centro histórico de la ciudad, rodeada de jardines centenarios donde las estatuas de compositores muertos observaban eternamente a quienes se atrevían a cruzar sus puertas. Diego empacó sus pocas pertenencias y se dirigió al conservatorio una semana después. El edificio lo recibió con sus torres puntiagudas perdiéndose en las nubes grises. Las gárgolas de piedra parecían seguir cada uno de sus movimientos mientras caminaba por el sendero de adoquines. Fue entonces cuando vio al primer gato, un ejemplar negro que lo observaba desde un arbusto de rosas marchitas. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad perturbadora. El animal no se movió cuando Diego pasó junto a él, solo mantuvo esa mirada fija que le erizó la piel. El recorrido de orientación comenzó en el gran vestíbulo de mármol. La señora Valdés, una mujer mayor de cabello plateado, guiaba al grupo de nuevos estudiantes. El Conservatorio San Cecilia es más que una institución educativa, decía con voz solemne. Es un templo dedicado a la música más pura. Diego conoció a sus compañeros. María, una violinista prodigio de apenas 16 años. Carlos, un cellista melancólico que apenas hablaba. Y Ana, una soprano cuya voz parecía surgir directamente del cielo. Todos habían llegado allí siguiendo el mismo sueño de perfección musical. Durante el recorrido, Diego notó que los gatos estaban por todas partes, en las escaleras, los pasillos, incluso dentro de las aulas. La señora Valdés los mencionó casualmente. Los felinos son parte de nuestra tradición. Han estado aquí desde la fundación del conservatorio. Los consideramos guardianes de nuestra herencia musical. Cuando el grupo pasó por la sala principal de piano, Diego se detuvo. Un gato gris se había subido al teclado de un Steinway y lo miraba directamente. Al momento siguiente, el animal saltó al suelo y desapareció entre las sombras, pero no antes de que Diego notara algo extraño. Sus ojos no eran del color habitual de los gatos, sino de un azul profundo, casi humano. Los estudiantes veteranos se acercaron a Diego durante la cena en el comedor comunal. Roberto, un violinista de cuarto año, lo tomó del brazo. «Hay reglas que no te van a decir en la orientación», murmuró mirando nerviosamente hacia las mesas de los profesores. «¿Qué tipo de reglas?», preguntó Diego intrigado. «Ciertas melodías. Nunca las toques, especialmente las que encuentres en partituras sin nombre de compositor. Y si los gatos se empiezan a juntar mientras practicas, para inmediatamente». Carlos, el cellista silencioso, asintió gravemente. Hubo estudiantes que no siguieron esas reglas. Ya no están aquí. ¿Se graduaron?, preguntó Diego inocentemente. Los veteranos intercambiaron miradas significativas. «No exactamente», respondió Roberto. «Simplemente, desaparecieron». Esa noche Diego no pudo dormir. Los maullidos constantes provenían de los corredores. Un coro felino que parecía no tener fin. Se levantó y miró por la ventana de su habitación en el tercer piso. Docenas de gatos se movían por los jardines como sombras negras bajo la luz de la luna. Todos parecían dirigirse hacia el edificio principal, como si respondieran a algún llamado inaudible. La curiosidad pudo más que la prudencia. Durante su tercera semana en el conservatorio, Diego decidió explorar los archivos musicales. En un armario polvoriento del sótano de la biblioteca, encontró un cajón cerrado con llave. La cerradura era antigua, pero con un clip logró abrirla. Dentro había partituras amarillentas, algunas tan viejas que el papel se desmoronaba al tacto. Los títulos estaban escritos en caligrafía ornamentada. Lamento de los perdidos, Canción para despertar, Requiem para los guardianes. Ninguna tenía nombre de compositor. Diego no pudo resistirse. Tomó la partitura más pequeña, titulada Melodía menor para piano, y se dirigió a una sala de práctica vacía. Comenzó a tocar las primeras notas, una secuencia melancólica en do menor que parecía familiar pero a la vez completamente extraña.
No había tocado ni 10 compases cuando notó que los gatos comenzaban a aparecer. Primero uno, luego dos, después una multitud. Se posicionaron alrededor del piano en un círculo perfecto, observándolo con sus ojos brillantes. El aire de la habitación se volvió espeso, cargado de una energía que hizo que los cabellos de Diego se erizaran. Cuando una sombra se movió en su visión periférica sin que hubiera nada que la proyectara, Diego cerró la partitura de golpe. Los gatos se dispersaron inmediatamente, como si nunca hubieran estado allí. El gato gris de los ojos azules comenzó a seguirlo obsesivamente. Diego lo encontraba en su habitación por las mañanas, en la cafetería durante el almuerzo, incluso en los baños. El animal nunca maulló ni se acercó lo suficiente para ser tocado, pero su presencia constante se volvió inquietante. Decidido a entender qué estaba pasando, Diego pasó horas en la biblioteca investigando la historia del conservatorio. La señora Mendoza, la bibliotecaria anciana que también cuidaba a los gatos, lo observaba desde su escritorio con curiosidad mientras él revisaba archivos antiguos. Los registros oficiales mostraban una historia de éxito académico y prestigio musical, pero entre las líneas, Diego comenzó a notar patrones perturbadores. Estudiantes talentosos que habían desaparecido sin explicación. Alejandro Ruiz en 1923, Elena Vázquez en 1934, Miguel Torres en 1951. La lista continuaba hasta años recientes. El gato gris saltó sobre la mesa donde Diego trabajaba, dispersando los papeles. Por un momento, sus miradas se encontraron. En los ojos azules del animal, Diego vio algo imposible. Una inteligencia humana, una súplica desesperada, como si quisiera comunicar algo que no podía expresar. «Los gatos sienten la música de manera diferente a nosotros», le dijo la señora Mendoza cuando Diego se acercó a preguntarle sobre los felinos. La anciana acariciaba a un gato negro mientras hablaba, sus dedos artríticos moviéndose gentilmente por el pelaje oscuro. «¿Diferente cómo?», preguntó Diego. «Ellos entienden el poder real de la música, no solo las notas, sino la esencia que hay detrás. Por eso protegen este lugar, nos protegen a nosotros». «¿De qué nos protegen?». La señora Mendoza sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. «De aquellos que no saben respetar las tradiciones. Algunos estudiantes llegan aquí creyendo que pueden tocar cualquier cosa, explorar cualquier melodía. No entienden que hay música que debe permanecer en silencio». Se inclinó hacia Diego y bajó la voz. «Mi consejo, joven, no despiertes lo que debe dormir. Los gatos conocen la diferencia entre la música que sana y la música que transforma». Cuando Diego se alejó, notó que el gato gris lo seguía a distancia, como siempre. Pero esta vez había algo diferente en su comportamiento. Parecía agitado, casi desesperado. En el mismo cajón donde había encontrado las otras partituras, Diego descubrió una composición más extensa. El título, escrito en tinta desvanecida, decía «Requiem para los guardianes, compositor desconocido». La partitura tenía más de 50 páginas y parecía ser una obra completa para piano solo. La curiosidad venció a la precaución. Diego se aseguró de que no hubiera nadie cerca y comenzó a tocar solo las primeras líneas. La melodía era hermosa pero inquietante, como un lamento que surgía desde las profundidades de la tierra. Inmediatamente, los gatos comenzaron a aparecer. Esta vez no se limitaron a observar, maullaron al unísono, creando una armonía perturbadora que se mezclaba con las notas del piano. El aire de la habitación se enfrió dramáticamente, y Diego pudo ver su aliento formando pequeñas nubes de vapor. Las teclas del piano comenzaron a moverse solas, tocando notas que Diego no había pulsado. Los gatos se acercaron más, formando círculos concéntricos alrededor del banco del piano. Sus ojos brillaban con una luz que no parecía natural. Diego se levantó bruscamente, cerrando la tapa del piano. Los gatos se detuvieron inmediatamente, pero no se dispersaron. Lo miraban con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo juzgado por un tribunal felino. Los sueños comenzaron esa misma noche. Diego se encontraba en una versión distorsionada del conservatorio, tocando piano en una habitación que no reconocía. Las paredes estaban cubiertas de retratos de estudiantes desaparecidos, y sus ojos parecían seguir cada movimiento de sus dedos sobre las teclas. En el sueño, docenas de gatos lo rodeaban,
pero sus ojos no reflejaban luz animal sino profunda tristeza humana. Intentaban hablar, pero solo salían maullidos desesperados. Diego trataba de parar de tocar, pero sus manos se movían por voluntad propia, ejecutando melodías que no conocía. Despertó con marcas rojas en los antebrazos, como si hubiera sido arañado durante la noche. Su compañero de habitación, un estudiante de violín llamado Tomás, lo miró preocupado durante el desayuno. «Has estado gritando en sueños», le dijo, «y esto te va a sonar extraño, pero juraría que escuché maullidos viniendo de tu cama». Diego se tocó las marcas en los brazos. No eran arañazos superficiales, eran profundos, como si garras reales hubieran atravesado su piel. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Diego decidió explorar el conservatorio durante la noche, cuando todos dormían. Usando una linterna pequeña, bajó a los sótanos que no habían incluido en el recorrido oficial. Los corredores subterráneos eran más antiguos que el resto del edificio. Las paredes de piedra húmeda estaban cubiertas de musgo, y el aire olía a incienso viejo y algo más, algo animal y desagradable. Al final de un pasillo especialmente estrecho, encontró una puerta de madera pesada con símbolos extraños tallados. La puerta no tenía cerradura, solo un pestillo oxidado. Cuando la abrió, la habitación que encontró lo hizo contener la respiración. Era una especie de santuario. Había altares improvisados con velas derretidas, incensarios llenos de cenizas y objetos que no logró identificar. Pero lo que más lo impactó fueron las decenas de collares de gatos colgados de las paredes como trofeos macabros. Cada collar tenía una placa con un nombre grabado: Alejandro Ruiz, 1923, Elena Vázquez, 1934, Miguel Torres, 1951. Todos los nombres que había encontrado en los registros de estudiantes desaparecidos estaban allí. En el centro de la habitación había un piano vertical muy viejo. Sobre él, una partitura abierta, el Requiem para los Guardianes completo. Diego se ocultó detrás de una columna cuando escuchó pasos acercándose. La señora Mendoza entró a la habitación seguida por otros miembros del personal, el conserje, 2 profesores ancianos y la señora Valdés. Todos llevaban túnicas oscuras. Los gatos los siguieron en procesión silenciosa. Había más felinos de los que Diego había visto nunca juntos. Docenas, tal vez un centenar. Se posicionaron alrededor de la habitación mientras los humanos encendían velas y comenzaban a entonar algo que no era exactamente un canto. La señora Mendoza se sentó al piano y comenzó a tocar. Diego reconoció inmediatamente la melodía. Era una versión del Requiem para los Guardianes, pero tocada de manera diferente, con variaciones que nunca había visto escritas. Los gatos respondieron con maullidos que se sincronizaron con la música, creando una armonía sobrenatural. El aire de la habitación comenzó a brillar con una luz tenue, y Diego pudo ver formas etéreas moviéndose entre los felinos. Cuando intentó moverse para ver mejor, pisó una piedra suelta. El sonido resonó en la habitación. Todos los gatos giraron sus cabezas hacia él al unísono. El gato gris de ojos azules lo miró directamente y emitió un maullido que sonó casi como una advertencia. Diego corrió hacia la salida, pero sabía que había sido descubierto. A partir de esa noche, los gatos cambiaron completamente su comportamiento hacia Diego. Ya no se limitaban a observarlo. Lo seguían activamente, aparecían en lugares donde era imposible que estuvieran, y sus ojos reflejaban una inteligencia que no era animal. Los encontraba dentro de su casillero, en su cama, incluso dentro del baño de su habitación. Cuando intentó contárselo a Tomás, su compañero de cuarto lo miró como si hubiera perdido la cordura. «Son solo gatos, Diego. Tal vez te tienen cariño». Pero Diego sabía que no era cariño lo que veía en esos ojos. Era algo más parecido a la desesperación. El profesor Herrera, un anciano que había enseñado piano en el conservatorio durante más de 40 años, se acercó a Diego después de una clase. «He notado que los guardianes te han tomado un interés especial», le dijo en voz baja. «¿Los guardianes?» «Los gatos. Así los llamamos los que hemos estado aquí lo suficiente para entender. Mi consejo, respétalos. Acepta su protección. No todos los estudiantes que llegan aquí entienden la importancia de respetar las tradiciones». Esa noche, Diego encontró una nota deslizada bajo su puerta. Estaba escrita con una caligrafía temblorosa. «Los gatos no son lo que parecen.
Confía en el gris. Él era como tú, un amigo que ya no puede ayudar. Diego comenzó a buscar más sistemáticamente. En los cuartos abandonados del último piso, encontró pertenencias personales que parecían haber sido dejadas repentinamente. Libros de música, fotografías, incluso diarios personales. El diario de Elena Vázquez, fechado en 1934, fue el más revelador. Los gatos me siguen constantemente. Al principio pensé que era dulce, pero ahora entiendo que es una advertencia. La señora Restrepo, la bibliotecaria anterior a Mendoza, me dijo que debo tocar la composición completa en la ceremonia de fin de año. Dice que es un honor, pero algo en su sonrisa me aterroriza. Los otros estudiantes que fueron honrados antes que yo, nunca los volvimos a ver después de la ceremonia. Dicen que se graduaron con honores especiales, pero nadie recuerda exactamente cuándo se fueron. Anoche soñé que era un gato. Podía ver el mundo desde sus ojos, sentir su hambre, su instinto. Desperté con ganas de cazar ratones. Esto no puede ser normal. La última entrada era aún más perturbadora. Entiendo ahora. Los gatos no son mascotas del conservatorio. Son los estudiantes que vinieron antes. La música. La maldita música los transformó. Y ahora quieren advertirme, pero no pueden hablar. Solo pueden tratar de protegerme de correr la misma suerte. Si alguien encuentra este diario, no toquen el requiem para los guardianes. No importa lo que les digan. Es una trampa, una forma de... El diario se cortaba ahí. Las páginas siguientes estaban en blanco. Diego empacó sus cosas esa misma noche. No importaba cuán prestigioso fuera el conservatorio. Tenía que salir de allí. Pero cuando intentó llegar a la puerta principal, encontró su camino bloqueado por una barrera de gatos. No eran agresivos, pero tampoco se movían. Probó todas las salidas que conocía, las puertas laterales, las ventanas del primer piso, incluso el acceso al jardín trasero. En cada lugar, los gatos lo esperaban, formando una barrera silenciosa pero impenetrable. Cuando regresó a su habitación, descubrió que su teléfono móvil no tenía señal. La conexión a Internet del conservatorio también había sido cortada por mantenimiento técnico, según un aviso que habían puesto esa mañana. Tomás actuaba como si nada extraño estuviera pasando. Cuando Diego le preguntó si había notado que no podía salir del edificio, su compañero lo miró confundido. ¿Por qué querrías salir? Tenemos todo lo que necesitamos aquí. Los profesores son excelentes, la comida es buena y los gatos son adorables. Diego se dio cuenta de que no estaba solo en su prisión, estaba completamente aislado. La citación llegó al día siguiente. Diego debía presentarse en el auditorio principal esa noche para un ensayo especial de honor. La nota estaba firmada por la señora Mendoza y especificaba que debía traer la partitura del requiem para los guardianes. Cuando llegó al auditorio, encontró a todo el personal del conservatorio esperándolo. Los estudiantes también estaban allí, pero parecían estar en una especie de trance, con miradas vacías y sonrisas que no llegaban a sus ojos. El piano de cola estaba en el centro del escenario, iluminado por focos que creaban un círculo perfecto de luz. Los gatos se habían posicionado alrededor del auditorio, en formaciones que parecían rituales, como si hubieran ensayado esas posiciones durante décadas. «Es un gran honor, Diego», dijo la señora Mendoza desde el primer asiento. «Solo los estudiantes más talentosos son invitados a tocar la composición completa. Te unirás a una tradición muy especial de nuestro conservatorio». Diego miró hacia el gato gris, que estaba sentado en primera fila. El animal lo miraba con sus ojos azules llenos de tristeza, moviendo la cabeza casi imperceptiblemente, en un gesto que claramente significaba no. Pero Diego no tenía elección. Se sentó al piano y abrió la partitura. Cuando Diego tocó las primeras notas del requiem para los guardianes, sintió inmediatamente que algo estaba mal. Sus dedos se movían con más facilidad de la que debería tener con una pieza tan compleja, como si la música ya estuviera en su memoria. Los gatos comenzaron a maullar en armonía, pero esta vez Diego pudo entender lo que estaban tratando de comunicar. No eran sonidos animales, eran voces humanas distorsionadas, gritando advertencias, súplicas desesperadas para que se detuviera. La señora Mendoza se levantó de su asiento. El Conservatorio San Cecilia no es solo una escuela, Diego. Es un nexo,
Un lugar donde la música trasciende las barreras entre los mundos. Los estudiantes más talentosos no se gradúan, se transforman en guardianes eternos de este conocimiento. Diego sintió que sus manos comenzaban a cambiar de forma mientras tocaba. Sus dedos se alargaban, sus uñas se afilaban. El pánico se apoderó de él, pero no podía dejar de tocar. Los gatos que ves fueron una vez como tú, jóvenes músicos llenos de sueños. Ahora protegen este lugar para la eternidad, asegurándose de que la música sagrada nunca se pierda. Pronto te unirás a ellos. Diego miró hacia el gato gris y finalmente entendió. En esos ojos azules reconoció la mirada de alguien que había estado en su lugar décadas atrás. Alguien que había tocado esa misma partitura y había perdido su humanidad en el proceso. La transformación había comenzado, pero no estaba completa. Diego se dio cuenta de que tenía una oportunidad. La música que lo estaba cambiando también le estaba dando poder. Podía sentir la magia que fluía a través de las teclas, la misma fuerza que había transformado a generaciones de estudiantes. En lugar de continuar tocando el requiem como estaba escrito, Diego comenzó a improvisar, invirtió las progresiones, tocó las melodías al revés, transformó los acordes menores en mayores. La música se volvió caótica, pero tenía un propósito. Los gatos reaccionaron inmediatamente. Algunos comenzaron a maullar más fuerte, otros corrieron hacia el escenario. El gato gris saltó sobre el piano y lo miró directamente como si dijera, «Sí, así es como se hace». La señora Mendoza se alarmó. «Detente, no sabes lo que estás haciendo. Vas a destruir décadas de tradición». Pero Diego no se detuvo. Corrió hacia el órgano principal del conservatorio, ubicado en el fondo del auditorio. Si podía acceder a ese instrumento, tendría el poder suficiente para revertir completamente la maldición. Los miembros del personal intentaron detenerlo, pero los gatos se interpusieron. Por primera vez desde su transformación, actuaban contra sus captores, protegiendo a Diego en lugar de mantenerlo prisionero. Diego llegó al órgano y comenzó a tocar el requiem para los guardianes, completamente al revés. Cada nota, cada acorde, cada progresión fue invertida. El sonido que salió del instrumento era como música escuchada a través de un espejo, familiar, pero completamente transformada. El efecto fue inmediato y dramático. Los gatos comenzaron a brillar con una luz suave, y sus formas empezaron a cambiar. Diego pudo ver siluetas humanas superpuestas sobre los cuerpos felinos, como dobles exposiciones fotográficas. Algunos gatos se transformaron completamente de vuelta en humanos, jóvenes que habían desaparecido décadas atrás, confundidos pero vivos. Otros solo recuperaron parcialmente su forma humana antes de desvanecerse en luz. Demasiado tiempo había pasado para que pudieran regresar completamente. El gato gris fue uno de los primeros en transformarse. Cuando la luz se desvaneció, Diego vio a un joven de su edad, con ojos azules profundos y una expresión de gratitud infinita. «Gracias», le dijo con voz ronca por décadas de silencio. «Soy Miguel Torres. He estado esperando desde 1951 por alguien que entendiera». La señora Mendoza gritaba histéricamente mientras veía cómo su rebaño de guardianes se liberaba, pero ella también comenzó a cambiar. Su forma humana se distorsionó, revelando algo mucho más antiguo y terrible, la verdadera entidad que había controlado el conservatorio durante más de un siglo. La criatura que había sido la señora Mendoza se alzó sobre Diego con tentáculos de sombra, donde antes había brazos humanos. Su rostro se había convertido en una máscara grotesca de rasgos felinos y humanos mezclados. «No puedes destruir lo que he construido», gritó con una voz que era el eco de 1000 voces diferentes. «Los guardianes son necesarios. La música debe ser protegida». Diego continuó tocando la contramelodía con toda la fuerza que tenía. Sus dedos sangraban sobre las teclas del órgano, pero no se detuvo. Cada nota que tocaba debilitaba a la entidad y liberaba a más estudiantes transformados. Miguel Torres y los otros estudiantes liberados se unieron a Diego, cantando una armonía que complementaba la música invertida. Sus voces, silenciadas durante décadas, se alzaron en un coro de liberación que resonó por todo el conservatorio. Con un grito final que sonó como el último maullido de un gato moribundo, la entidad se desintegró. Las sombras que había usado para controlar el conservatorio se dispersaron como humo,
y la opresión mágica que había pesado sobre el edificio durante más de un siglo, finalmente se levantó. Diego tocó el acorde final y se desplomó sobre las teclas del órgano. El conservatorio quedó en silencio por primera vez en décadas. Epílogo. Diego escapó del Conservatorio San Cecilia, junto con los pocos estudiantes que habían sido completamente liberados de la maldición. Miguel Torres y otros 4 jóvenes de diferentes épocas lograron recuperar sus formas humanas, aunque llevaban consigo las cicatrices psicológicas de décadas vividas como animales. El conservatorio fue cerrado oficialmente por problemas estructurales, pero Diego sabía la verdad. Sin la entidad controlándolo, el edificio comenzó a deteriorarse rápidamente, como si hubiera estado sostenido por pura magia maligna durante todo ese tiempo. Diego regresó a su vida anterior, pero nunca volvió a ser el mismo. A veces, cuando tocaba piano en cafeterías o daba clases particulares, escuchaba maullidos que no estaban ahí. Las melodías que una vez había amado ahora le traían recuerdos de ojos brillantes en la oscuridad y voces humanas atrapadas en cuerpos de gatos. Mantuvo contacto con Miguel Torres, quien a pesar de haber estado transformado durante 70 años, había logrado adaptarse sorprendentemente bien al mundo moderno. Juntos crearon una fundación para investigar casos similares de instituciones musicales con historias sospechosas. Pero en las noches silenciosas, cuando Diego estaba solo en su apartamento, a veces creía escuchar el requiem para los guardianes, tocándose muy suavemente en la distancia. En esos momentos, sus manos temblaban sobre las teclas de su piano, y tenía que recordarse a sí mismo que la entidad del conservatorio había sido destruida. ¿O realmente había sido así? Los gatos del barrio donde vivía Diego comenzaron a seguirlo con una frecuencia inquietante. Sus ojos, aunque normales, a veces reflejaban una inteligencia que lo hacía preguntarse si la maldición del Conservatorio San Cecilia había sido completamente quebrada o si simplemente había encontrado una nueva forma de manifestarse. La música, después de todo, era eterna, y las melodías más poderosas nunca realmente mueren, solo esperan el momento adecuado para volver a ser tocadas. 10 años después, Diego Martínez cerró la tapa de su piano con manos que ya no temblaban como antes. Su apartamento en Buenos Aires estaba sumido en el silencio típico de las 3 de la madrugada, pero él sabía que no era un silencio verdadero. Nunca lo era, no desde aquella noche en el Conservatorio San Cecilia. A través de la ventana que daba al patio interior, podía ver las siluetas familiares. Los gatos del edificio se habían reunido nuevamente, formando ese círculo perfecto que tanto lo inquietaba. Eran 17 esta vez, había contado, 17 pares de ojos brillantes que lo observaban desde la penumbra, esperando. La fundación que había creado junto a Miguel Torres había investigado 43 casos en la última década, conservatorios, academias de música, incluso algunas escuelas privadas donde niños talentosos habían desaparecido sin explicación. Siempre encontraban el mismo patrón: partituras sin autor, mascotas que no envejecían nunca, y esa sensación opresiva de que la música misma estaba viva y hambrienta. Pero ningún caso había sido tan persistente como el suyo propio. Diego se sirvió otro café, el quinto de la noche. Había dejado de intentar dormir hace 3 años, cuando los sueños se volvieron indistinguibles de la realidad. En sus pesadillas, aún podía escuchar la voz distorsionada de la señora Mendoza, susurrándole al oído: la música nunca olvida a quienes la han tocado, Diego. Y tú has tocado algo muy, muy especial. El teléfono sonó, sobresaltándolo. Eran las 3:14 de la madrugada. Solo había una persona que lo llamaría a esa hora. ¿Miguel? Respondió sin mirar el identificador de llamadas. Diego, tienes que venir a Montevideo inmediatamente. La voz de Miguel Torres sonaba tensa, cargada de una urgencia que Diego reconoció demasiado bien. Encontramos algo, o mejor dicho, algo nos encontró a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas lo que dijiste sobre la música siendo eterna? Creo que subestimamos lo que eso realmente significaba. Diego sintió que la sangre se le helaba. A través de la ventana, los gatos habían comenzado a maullar en armonía, ese sonido que no había escuchado desde la noche en que todo cambió. Los gatos, murmuró, ¿también están ahí? Diego, esto está pasando en todas partes. Buenos Aires, Santiago, Lima, Caracas.
Cada ciudad donde hemos estado investigando. Es como si estuviéramos despertando algo, completó Diego la frase. Miguel, creo que cometimos un error terrible. La reunión en Montevideo. El vuelo a Montevideo fue una pesadilla. Diego no pudo evitar notar que había gatos en el aeropuerto, en el avión, lo cual era imposible. Incluso en el taxi que lo llevó al hotel donde Miguel lo esperaba. Todos lo observaban con esa intensidad que había aprendido a temer. Miguel Torres había envejecido mal en los últimos 10 años. A pesar de que técnicamente tenía solo 30 años, su cuerpo había dejado de envejecer durante su transformación. Su rostro mostraba las arrugas profundas de alguien que había visto demasiado. Sus ojos azules, que una vez habían brillado con gratitud hacia Diego, ahora reflejaban solo cansancio y una preocupación constante. Comenzó hace 3 semanas, explicó Miguel mientras servía 2 tazas de café en la habitación del hotel. Primero fueron los informes de nuestros contactos. Gatos comportándose de manera extraña en todas las ciudades donde habíamos hecho investigaciones. Después empezaron las llamadas. ¿Qué tipo de llamadas? Miguel activó la grabadora de su teléfono. La voz que salió de los parlantes hizo que Diego sintiera como si le hubieran vertido hielo líquido por la columna vertebral. Diego Martínez, decía una voz femenina que sonaba como la señora Mendoza, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos. Miguel Torres, nos destruyeron el hogar, pero la música encuentra nuevos caminos, nuevos conservatorios, nuevos guardianes. La grabación continuaba con una risa que no era humana, seguida de maullidos que se organizaban en patrones que Diego reconoció como fragmentos del requiem para los guardianes. ¿Cuántas llamadas como esta han recibido?, preguntó Diego. 37, una por cada ciudad donde hemos estado investigando. Y hay algo más, Diego, algo que descubrimos sobre el Conservatorio San Cecilia que nunca supimos. Miguel abrió su laptop y mostró una página de archivos históricos. La imagen en pantalla era una fotografía del conservatorio, pero mucho más antigua de lo que Diego recordaba haber visto. Esta foto es de 1847, el año de la fundación. ¿Ves algo extraño? Diego estudió la imagen. El edificio era el mismo, pero había algo diferente en las proporciones, como si hubiera sido construido alrededor de algo más antiguo. Y entonces lo vio. En las ventanas del sótano, apenas visibles, había formas que parecían ser gatos, pero los gatos eran del tamaño de personas. El Conservatorio San Cecilia no fue la primera sede de la entidad, continuó Miguel. Fue simplemente la más reciente. Hemos encontrado registros de instituciones similares que se remontan al siglo XVI. Siempre el mismo patrón: música, transformaciones y guardianes felinos. ¿Estás diciendo que hay más como la señora Mendoza? No, Diego. Estoy diciendo que nunca hubo una señora Mendoza. Era solo una manifestación local de algo mucho más grande. Algo que existe en la música misma, en las frecuencias que están entre las notas que conocemos. Miguel cerró la laptop y miró directamente a Diego. Cuando tocaste la contramelodía esa noche, no destruiste la entidad, la liberaste, la enviaste de vuelta a la fuente principal. ¿Y cuál es la fuente principal? Eso es lo que tenemos que descubrir. Pero tengo una teoría y no te va a gustar. La partitura madre Miguel llevó a Diego a un depósito abandonado en las afueras de Montevideo. El lugar había sido un conservatorio privado hasta 1987, cuando cerró repentinamente después de que varios estudiantes desaparecieran. Ahora servía como centro de operaciones para su fundación. Las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías y partituras que habían recolectado durante sus investigaciones. Pero lo que más llamó la atención de Diego fue el piano de cola que ocupaba el centro del espacio. Era un Steinway negro, idéntico al que había tocado aquella noche terrible. Lo encontramos en el sótano del conservatorio después de que se derrumbara, explicó Miguel. Estaba intacto, como si hubiera estado protegido por algún tipo de fuerza invisible. Diego se acercó al instrumento con cautela. Las teclas estaban limpias, sin polvo, como si alguien las hubiera estado tocando regularmente. Miguel, dime que no has estado. No he tocado una sola nota, lo interrumpió Miguel. Pero el piano, a veces se toca solo, siempre la misma melodía, como si hubiera sido invocada por sus palabras. Una nota solitaria resonó desde el piano, después otra, y otra. La melodía que emergió era familiar pero incorrecta, como el requiem para los guardianes.
tocado por alguien que no recordaba completamente cómo debía sonar. Comenzó hace un mes, susurró Miguel. Al principio pensé que era mi imaginación, residuos del trauma, pero después encontré esto. Sobre el piano había una partitura nueva, escrita con una caligrafía que Diego reconoció inmediatamente. Era la misma letra ornamentada que había visto en las partituras del conservatorio, pero el título era diferente: Sinfonía para el despertar de los guardianes eternos. Esta partitura no estaba aquí ayer, dijo Miguel. Aparece nueva cada mañana, cada día con más páginas completadas. Diego examinó la música. Era increíblemente compleja, escrita para múltiples instrumentos que él no podía identificar. Había secciones marcadas para coro de transformados, órgano de frecuencias prohibidas y algo llamado maullidos en séptima dimensión. Miguel, esto no es música normal, esto es como un manual de instrucciones. Exactamente. Y mira la fecha de completación estimada. En la esquina superior derecha de la primera página, escrito en tinta roja que parecía húmeda, estaba la fecha, 31 de octubre, 2024. Era dentro de 2 semanas. La congregación esa noche, Diego y Miguel decidieron hacer guardia en el depósito. Instalaron cámaras de seguridad y equipos de grabación, determinados a documentar lo que fuera que estaba creando la partitura. A las 3 de la madrugada en punto, comenzaron a llegar los gatos. Primero fueron unos pocos, deslizándose por debajo de puertas que estaban cerradas con llave. Después docenas, apareciendo desde rincones donde no había manera física de que hubieran estado escondidos. Finalmente centenares, materializándose literalmente de las sombras. Pero estos no eran gatos normales. Algunos tenían ojos completamente negros, otros mostraban características humanas, manos en lugar de patas, rostros parcialmente formados entre las orejas felinas. Los más perturbadores eran aquellos que parecían estar en constante transformación, cambiando entre formas humanas y felinas, como si no pudieran decidir qué querían ser. Se organizaron alrededor del piano en formaciones geométricas complejas. Los círculos concéntricos que Diego recordaba del conservatorio eran solo el patrón más simple. Ahora veía espirales, pentagramas y formas que dolían mirar directamente. El piano comenzó a tocarse solo nuevamente, pero esta vez la melodía era diferente. Era la sinfonía para el despertar, que se estaba escribiendo sola en la partitura. Con cada nota que sonaba, más páginas aparecían en la partitura, llenándose de notas que se escribían por sí solas. «Diego», susurró Miguel, «mira las cámaras». En los monitores de seguridad, Diego pudo ver algo que no era visible a simple vista. Entre los gatos había figuras humanas translúcidas, personas vestidas con ropas de diferentes épocas históricas. Todos tenían la misma expresión de concentración absoluta, como si estuvieran participando en un ritual de importancia cósmica. «Son todos los estudiantes que fueron transformados a lo largo de los siglos», murmuró Miguel. «No solo los del Conservatorio San Cecilia, todos». La música se volvió más compleja, incorporando armonías que no deberían haber sido posibles con un solo piano. Era como si el instrumento tuviera más cuerdas de las que físicamente poseía, como si estuviera tocando notas que existían en dimensiones paralelas. Y entonces Diego se dio cuenta de algo terrible. La música no solo se estaba tocando en el depósito. A través de las ventanas podía escuchar ecos de la misma sinfonía viniendo de toda la ciudad. Era como si pianos invisibles estuvieran tocando en cada esquina de Montevideo. «Miguel», dijo con voz temblorosa, «¿cuántas ciudades dijiste que habíamos investigado?» 37. «Y todas están experimentando la misma actividad felina extraña». Sí, Diego sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No estamos viendo una manifestación local, estamos viendo una red global. La sinfonía alcanzó un crescendo imposible, y por un momento, Diego pudo escuchar voces humanas mezclándose con los maullidos. Eran voces en docenas de idiomas diferentes, todas cantando la misma melodía inquietante. Cuando la música se detuvo abruptamente, los gatos comenzaron a desvanecerse uno por uno, pero antes de desaparecer completamente, el último gato, uno completamente negro con ojos rojos, se acercó a Diego y habló con voz humana. «La sinfonía estará completa pronto, Diego Martínez. Y cuando lo esté,
El mundo recordará por qué la música fue la primera magia, el descubrimiento final. A la mañana siguiente, Miguel y Diego encontraron la partitura completa, 400 páginas de música que no debería haber sido posible escribir por medios convencionales. Pero lo más perturbador no era la partitura en sí, sino la nota que la acompañaba. Escrita en la misma caligrafía ornamentada, el mensaje decía: para Diego Martínez y Miguel Torres, gracias por liberar a nuestros hermanos del Conservatorio San Cecilia. Su sacrificio no fue en vano. La música que ustedes tocaron aquella noche no solo quebró las cadenas de una prisión local, sino que envió una señal a todos los nodos de nuestra red global. Durante siglos, hemos estado fragmentados, operando en conservatorios y academias aisladas alrededor del mundo. Cada institución era una célula separada de un organismo mayor. Ustedes nos han dado la oportunidad de reunificarnos. La Sinfonía para el Despertar de los Guardianes Eternos será interpretada simultáneamente en 37 ciudades el 31 de octubre. Cada interpretación será realizada por los guardianes que hemos estado preparando durante décadas. Los gatos que han estado siguiéndolos son solo los mensajeros. Los verdaderos intérpretes son aquellos que han estado esperando pacientemente su momento. Cuando la sinfonía suene completa, las barreras entre las dimensiones musicales se disolverán permanentemente. Los guardianes ya no necesitarán esconderse en formas felinas. El mundo entero se convertirá en nuestro conservatorio. Ustedes serán los directores honorarios de esta nueva era. Su comprensión de nuestra música los convierte en candidatos perfectos para liderar la transformación de la humanidad. La música es vida. La música es evolución. La música es el futuro. Esperamos verlos pronto. Con aprecio eterno, los antiguos maestros del Conservatorio Universal. Diego dejó caer la carta, sus manos temblando incontrolablemente. Miguel estaba pálido como un fantasma. Diego, susurró Miguel, ¿te das cuenta de lo que hemos hecho? No salvamos a nadie. Les dimos exactamente lo que querían. Los últimos días, Diego y Miguel pasaron las siguientes 2 semanas tratando desesperadamente de contactar autoridades, medios de comunicación, cualquiera que pudiera ayudarlos a detener lo que se avecinaba, pero nadie les creía. Sus historias sonaban demasiado fantásticas, demasiado imposibles. Peor aún, comenzaron a notar cambios en sí mismos. Diego descubrió que podía escuchar frecuencias que no debería haber sido capaz de percibir. Miguel comenzó a caminar de manera extraña, moviéndose con la gracia fluida de un felino. Los gatos de sus respectivas ciudades ya no se ocultaban. Aparecían abiertamente en las calles, en los parques, en los edificios públicos. Pero la gente parecía no notarlos, como si hubieran desarrollado una ceguera selectiva hacia su presencia. El 30 de octubre, Diego recibió una última llamada de Miguel. Diego, no creo que pueda resistir mucho más tiempo. Anoche desperté en el tejado de mi edificio. No recuerdo cómo llegué allí, pero había cazado 3 ratas. Y me las comí. Miguel, tienes que luchar contra esto. He estado tratando, pero es como pelear contra una marea. La música está en mi sangre ahora, Diego. Puedo sentirla cambiándome desde adentro. ¿Qué vamos a hacer? Creo que solo hay una opción. Tenemos que tocar la contramelodía nuevamente, pero esta vez a escala global. ¿Cómo? La sinfonía se va a tocar simultáneamente en 37 ciudades. Si pudiéramos estar en el centro de la red, en el momento exacto en que comience, tal vez podríamos invertir toda la secuencia. ¿Y dónde está el centro de la red? La línea se quedó en silencio por un momento. Cuando Miguel habló nuevamente, su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. El conservatorio original, Diego, el lugar donde todo comenzó. Pero no está en este mundo. Está en la dimensión musical, el espacio entre las notas. Miguel, estás hablando como si fueras uno de ellos. Tal vez ya lo soy, pero aún queda suficiente de mi yo humano para querer detener esto. Diego, tienes que venir a Montevideo. Esta noche, tengo un plan. El 31 de octubre, Diego llegó a Montevideo en el último vuelo disponible. El aeropuerto estaba extrañamente vacío, y los pocos empleados que vio se movían de manera mecánica, como robots siguiendo órdenes programadas. Los gatos estaban por todas partes, en los taxis, en los hoteles, en las calles.
Ya no se molestaban en actuar como animales normales. Caminaban erguidos sobre sus patas traseras, miraban a los humanos con obvio desdén, y algunos incluso llevaban instrumentos musicales miniaturizados. Miguel lo esperaba en el depósito, pero había cambiado drásticamente. Su cabello se había vuelto completamente gris. Sus ojos habían desarrollado esa cualidad reflectante típica de los gatos, y se movía con una gracia sobrenatural. «Llegas justo a tiempo», dijo Miguel. Su voz tenía un ronroneo sutil que no había estado allí antes. La sinfonía comenzará en exactamente 1 hora. El depósito había sido transformado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos musicales que parecían moverse cuando Diego no los miraba directamente. El piano de cola había sido rodeado por círculos de velas negras, y el aire olía a incienso mezclado con algo animal y salvaje. «Miguel, dime que aún eres tú». Miguel sonrió, y Diego pudo ver que sus dientes se habían afilado ligeramente. «Soy yo, pero mejorado. Diego, he estado mintiendo. No quiero detener la sinfonía. Quiero asegurarme de que funcione perfectamente». Diego retrocedió, pero encontró su camino bloqueado por gatos que habían aparecido silenciosamente detrás de él. Eran enormes, del tamaño de perros grandes, y sus ojos brillaban con inteligencia maliciosa. «Lo siento, Diego, pero necesitamos tu talento para completar la transformación. Eres el único humano vivo que ha tocado la contramelodía del Requiem para los guardianes y ha sobrevivido. Eso te convierte en el conductor perfecto para la nueva sinfonía». Miguel se acercó al piano y comenzó a tocar, pero no eran las melodías familiares del conservatorio. Esta música era nueva, más compleja, más alien. Era como si estuviera tocando el sonido de la realidad cambiando de forma. Diego sintió inmediatamente los efectos. Su visión se distorsionó, mostrándole múltiples dimensiones superpuestas. Podía ver el depósito normal, pero también podía ver la versión verdadera. Un vasto salón de conciertos que se extendía infinitamente en todas las direcciones, lleno de miles de criaturas que una vez habían sido humanas. ¿Puedes verlo, Diego? ¿Puedes ver el Conservatorio Universal? Esto es lo que siempre hemos estado tratando de crear, un lugar donde la música trasciende las limitaciones físicas de la realidad. Diego luchó contra la transformación que sentía comenzando en su cuerpo. Sus dedos se alargaban, sus sentidos se agudizaban, y podía escuchar frecuencias que antes le habían sido inaccesibles. Pero también podía escuchar algo más, la sinfonía comenzando en las otras 36 ciudades. Era como un coro global de voces imposibles, todas armonizando en una melodía que parecía reescribir las leyes fundamentales de la realidad. La última oportunidad. En el momento de mayor desesperación, Diego recordó algo que había aprendido durante sus años de investigación. La música, no importa cuán poderosa fuera, seguía siendo solo música, y toda música podía ser silenciada. En lugar de luchar contra la transformación, Diego la abrazó, permitió que sus sentidos felinos se desarrollaran completamente, que su audición se expandiera más allá de los límites humanos. Pero no perdió su humanidad en el proceso. La mantuvo como un núcleo sólido en el centro de su ser transformado. Con sus nuevos sentidos, pudo escuchar la sinfonía en toda su complejidad cósmica. Era hermosa y terrible, una pieza musical que literalmente reordenaba la estructura del espacio-tiempo. Pero también pudo escuchar sus imperfecciones. Como toda música compleja, la sinfonía tenía puntos débiles, momentos donde las armonías no se alineaban perfectamente, donde las frecuencias creaban interferencias menores. Si pudiera amplificar esas imperfecciones, Diego se acercó al piano donde Miguel aún tocaba, perdido completamente en el trance de la música. Con movimientos felinos, saltó sobre el teclado y comenzó a tocar junto a Miguel, pero no tocó la melodía principal. En cambio, tocó las disonancias, las notas que no pertenecían, las frecuencias que chocaban con la sinfonía global. Cada nota discordante que añadía creaba ondas de interferencia que se propagaban a través de la red musical. Miguel se dio cuenta demasiado tarde de lo que Diego estaba haciendo. «No, vas a destruir siglos de trabajo». «Exactamente», gruñó Diego con una voz que era mitad humana, mitad felina. Las interferencias se multiplicaron exponencialmente. En las 37 ciudades,
Los conductores felinos comenzaron a luchar contra disonancias que aparecían en sus partituras. La sinfonía perfecta se volvió caótica, sus frecuencias transformadoras cancelándose entre sí. El Conservatorio Universal comenzó a colapsar. Las dimensiones superpuestas se separaron violentamente, enviando ondas de choque a través de la realidad musical. Los gatos transformados aullaron de agonía mientras sus formas comenzaron a desintegrarse. Miguel gritó y trató de detener a Diego, pero era demasiado tarde. La cascada de fallas resonó a través de toda la red, destruyendo siglos de preparación en cuestión de minutos. El silencio después. Cuando la cacofonía finalmente se detuvo, Diego se encontró solo en el depósito. Miguel había desaparecido, junto con todos los gatos. El piano estaba silencioso, sus teclas cubiertas de una fina capa de ceniza que olía a música quemada. Diego había mantenido suficiente de su humanidad para evitar la desintegración, pero las transformaciones fueron permanentes. Sus sentidos permanecían agudizados, su agilidad era sobrenatural, y podía escuchar frecuencias musicales que existían en dimensiones paralelas. Salió del depósito al amanecer del 1 de noviembre. Montevideo parecía normal, como si nada hubiera pasado. La gente caminaba por las calles, los coches circulaban, los pájaros cantaban, pero no había gatos por ninguna parte. Diego regresó a Buenos Aires y trató de retomar su vida normal, pero sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Había tocado música que no debería existir, había visto dimensiones que desafiaban la comprensión humana, y había destruido una conspiración musical que había durado siglos. Los informes llegaron durante las siguientes semanas. En las 37 ciudades donde la sinfonía iba a ser interpretada, los gatos habían desaparecido simultáneamente, no muertos, simplemente ausentes, como si nunca hubieran existido. Pero Diego sabía que no había ganado realmente. Había detenido esta manifestación particular de la entidad musical, pero la música misma era eterna. En algún lugar, en alguna dimensión, las melodías prohibidas aún esperaban ser tocadas. El nuevo guardián Diego estableció una nueva rutina. Durante el día, daba clases de piano y tocaba en cafeterías, viviendo una vida aparentemente normal. Pero durante las noches, patrullaba. Con sus sentidos transformados, podía detectar manifestaciones musicales anómalas antes de que se volvieran peligrosas. Un piano que se tocaba solo en una casa abandonada, un violín que emitía frecuencias imposibles en el ático de una escuela de música, una guitarra que hacía que quienes la escucharan desarrollaran comportamientos obsesivos. Se había convertido en lo que la entidad musical había querido crear, un guardián, pero en lugar de proteger la música prohibida, la contenía. Era un trabajo solitario y peligroso, pero alguien tenía que hacerlo, porque Diego sabía algo que la entidad nunca había comprendido. La música más poderosa no era aquella que transformaba a la fuerza, sino aquella que permitía a las personas elegir su propia transformación. La verdadera magia musical no estaba en las frecuencias prohibidas, sino en la simple conexión humana que la música normal podía crear. Algunas noches, cuando la soledad se volvía demasiado intensa, Diego se sentaba al piano y tocaba las melodías simples que había aprendido de niño. Canciones de cuna, valses populares, baladas sentimentales. No había magia sobrenatural en esas piezas, solo la magia ordinaria de la belleza humana. Y a veces, muy raramente, creía escuchar un maullido distante en la distancia, un sonido que podría haber sido Miguel o cualquiera de los otros estudiantes transformados, recordándole que su sacrificio no había sido en vano. La música continuaba. Siempre lo haría, pero ahora tenía un guardián que entendía la diferencia entre la música que liberaba y la música que esclavizaba. Y en las noches más silenciosas, cuando el mundo dormía y solo quedaba Diego despierto con su piano, podía jurar que escuchaba algo más, el sonido suave de la gratitud, emanando de todas las personas que nunca sabrían que él las había salvado de un destino peor que la muerte. La música era eterna, pero también lo era la vigilancia de aquellos que la amaban lo suficiente como para protegerla de sí misma.